Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moraima Sagnite Ordóñez Huerta y en este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos vengo a presentar el tema La Ley Antiviolencia Doméstica de China bajo la plataforma de acción de Beijing hacia la tipificación de la violencia doméstica dentro del marco de la mesa temática sobre derecho y política. Como se ha señalado en la plataforma de acción de Beijing, la violencia doméstica es un problema que no solo obstaculiza la igualdad, paz y desarrollo de una sociedad, sino el disfrute de derechos de las mujeres que lo han padecido. En China, las iniciativas legislativas existentes para abordar la violencia doméstica ponen de manifiesto la evolución histórica de su marco jurídico y el compromiso del gobierno para combatir este problema. No obstante, la violencia doméstica es una amenaza que, según la Federación Nacional de Mujeres de China, afecta a una mujer cada 7,4 segundos. Estudios anteriores se articulan en torno a tres grandes temas. Primero, el reconocimiento jurídico y la definición de la violencia doméstica en China, pasando por la evolución del marco jurídico de protección de las víctimas de violencia doméstica y los retos prácticos en la aplicación de la ley en la práctica judicial, como la existencia de una baja tasa de enjuiciamiento, la eficacia de la ley contra la violencia doméstica y su aplicación a través de los mecanismos establecidos, así como la prioridad que se da a la armonía social frente a la protección de las víctimas. Este estudio se construyó bajo la siguiente premisa: el marco jurídico de la protección, para la protección de las mujeres frente a la violencia en la esfera privada puede reforzarse mediante la adopción de los principios de la plataforma de acción de Beijing y, por lo tanto, la tipificación de la violencia doméstica en el derecho penal chino, concretamente en lo que respecta a la violencia doméstica en la relación matrimonial y a la violencia de género en la esfera privada, tomando como objeto de estudio China continental. Para alcanzar este objetivo se estudió la ley anti o contra la violencia doméstica del año 2016, que fue creada como resultado de la evolución histórica y legislativa del marco jurídico para la protección de los derechos de la mujer. Evolución que comenzó tras la fundación de la RPC con la primera ley, la Ley de Matrimonio de 1950, que establecía la abolición ya del sistema matrimonial feudal y que continúa en 1992 con la Ley de Protección de los Derechos e Intereses de la Mujer, cobrando mayor impulso en 1995 con la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing y la cristalización de uno de los documentos más completos sobre el empoderamiento de la mujer, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Aunque estos esfuerzos suponen logros importantes, la legislación actual para la protección de las mujeres frente a la violencia en la esfera privada presenta lagunas y vacíos importantes. En la RPC, el actual cuerpo normativo no se alinea con la tendencia internacional orientada hacia el reconocimiento de la violencia doméstica como una forma multidimensional de violencia de género. Pues a pesar de la existencia de la ley antiviolencia doméstica, el Código Penal chino no incluye un delito específico de violencia doméstica, sino que establece que cuando la violencia doméstica constituya una infracción a la administración de la seguridad pública o un delito, el agresor será sancionado con las medidas administrativas o de responsabilidad penal correspondientes, según sea el caso. La ley contra la violencia doméstica o antiviolencia doméstica consta de 36 artículos, entre los cuales define la violencia doméstica, delimitando el parámetro de protección a dos tipos: la física y la psicológica. Crea un sistema mandatorio de reporte de violencia doméstica, establece un sistema de admonición y un sistema de órdenes de protección personal. Se realizó un análisis sobre dichos mecanismos bajo la perspectiva de género, del que se pudo encontrar varios elementos que pueden interpretarse como neutrales en el texto legal, pero que en la práctica producen desventajas en detrimento de las mujeres. Sobre el sistema de admonición se desprende una alta carga de prueba desigual para la víctima cuando el autor de la violencia llega a negar haberla cometido, esto principalmente a la existencia de un amplio margen de discreción otorgado a los oficiales de seguridad pública que conocen primeramente del caso. Segundo, bajo el estudio de casos, la inefectividad de las cartas de advertencia responde a que su incumplimiento no conlleva sanciones significativas en la práctica. Y por último, el establecimiento en la ley del respeto
de la voluntad de la víctima y la posibilidad de perdón al agresor son elementos que ignoran un potencial riesgo futuro para la misma. Sobre el sistema de órdenes de protección personal, la condición de sufrir un peligro real en lugar de una amenaza real, eh, que se interpreta en la práctica como una necesidad de sufrir una agresión real o violencia real, se establecen en la práctica como una revictimización de la víctima al momento en que se le exige a la víctima presentar, justificar su petición bajo un umbral de prueba aún más elevado. Al establecerse 11 tipos adicionales, y la práctica judicial suele estar influenciada por normas tradicionales que dan prioridad a la continuación del vínculo matrimonial. Finalmente, las interpretaciones judiciales varían ampliamente entre tribunal y tribunal al momento de emitir las órdenes, al tiempo que la ley carece de especificidad en cuanto a la autoridad responsable de ejecutar las órdenes de protección. Adicionalmente, existe una fuerte influencia del sistema cultural en la visión del problema, no solo entre la sociedad, sino también entre los oficiales encargados de aplicar la ley, entre los jueces también, así como en el texto legal que prioriza la estabilidad social sobre la protección de la víctima. Factores que demuestran que uno de los principales problemas al momento de aplicar la ley deriva de las lagunas existentes en el texto legal, por lo cual se propone la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing como instrumento de armonización para reforzar el marco existente sobre su cuarta área de preocupación: violencia contra las mujeres, y los objetivos y acciones estratégicas establecidas específicamente en cuanto a párrafos 114, 119, 121, 124 y 125, incisos C y F. La importancia de su implementación nace de su potencial para concretar compromisos jurídicamente vinculantes asumidos por China, ya que la plataforma de acción está fuertemente interrelacionada con los principios de la CEDAW, que exigen a su vez la implementación de la Recomendación General número 19 como interpretación autoritativa, que en relación con la eliminación del problema de la violencia doméstica establece la necesidad de contar con sanciones penales. Su implementación podría mejorar la coherencia institucional para armonizar el marco jurídico actual a través del reconocimiento de la violencia sexual y económica como tipos de violencia que principalmente ocurren en las relaciones maritales, en relación con párrafo 114, en relación con 119, servir como guía para reformar la ley antiviolencia doméstica, teniendo en cuenta las lagunas encontradas en el texto mediante el análisis bajo la perspectiva de género de los mecanismos establecidos en la ley, para así establecer esfuerzos adecuados por parte de las autoridades en la idea de mejorar la aplicación de la ley antiviolencia doméstica de China. Y en relación con párrafo 121, establecer como responsabilidad de los órganos de seguridad pública y de los tribunales populares la recopilación y publicación de datos y estadísticas sobre violencia doméstica. En relación con párrafo 124, especificar en el texto legal la inclusión y difusión de la perspectiva de género en los programas de entrenamiento y capacitación del personal encargado de hacer cumplir la ley a la hora de tratar estos casos. Y finalmente, respecto a párrafo 125, inciso C, crear un tipo penal específico sobre violencia doméstica en lugar de basarse en los dos tipos penales existentes bajo los cuales se trata el tema, es decir, abuso de familiares y lesiones intencionales, los cuales presentan una marcada diferencia entre las penas impuestas y los criterios que los distinguen en los casos que provocan la muerte de la víctima. Por ejemplo, en el caso de abuso, del delito de abuso de familiares, la pena máxima por muerte de la víctima no excederá los 7 años en prisión, mientras que si se establece como lesiones intencionales y se causa la muerte de la víctima, la pena puede ir de no más de 10 años, cadena perpetua, hasta pena de muerte. Lo anterior resulta perjudicial para la víctima finalmente, pues resta importancia a la gravedad y naturaleza de la violencia doméstica, entendida como actos repetidos a lo largo del tiempo, ignorando así también su gravedad como forma de violencia de género, y finalmente privando de justicia a las víctimas.
Por lo tanto, se concluye que resulta más factible crear un delito específico en lugar de basarse en los delitos penales existentes, con lo que no solo se cumpliría completamente con párrafo 124, 125, inciso C de plataforma, sino que serviría para una mejor interpretación y visibilidad del problema, con lo que se podría hablar luego entonces de una mejora del marco jurídico de protección de las mujeres, al tiempo que se cumple con el compromiso internacional de China de proteger los derechos de las mujeres a 30 años del nacimiento de la plataforma de acción de Beijing. Muchas gracias.